Estamos con Víctor de la Vela, jefe de Airbus Defense para la región. Víctor, después de 2 años de pandemia intensa, volvieron los eventos presenciales. ¿Cómo se siente volver a la vieja rutina? Bueno, muy buena pregunta y buenas tardes. Encantado de estar otra vez en Santiago de Chile después de una FIDAE 2018 muy intensa, ¿de acuerdo? Volver a otra FIDAE es como volver a la vida, ¿no? Un poco de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues FIDAE siempre es un evento de los más importantes en Latinoamérica, sin duda. Nosotros lo apoyamos como Airbus al 100%. Aquí estamos, digamos, con una representación muy importante. Y bueno, como te decía, es volver a reconectar con los clientes, volver a entablar conversaciones sobre necesidades, sobre requerimientos. Y bueno, desde ese punto de vista está siendo un éxito absoluto. Bien, han tenido contacto sobre todo en tu parte, con la parte de defensa, con fuerzas de la región. ¿Hay interés en productos de Airbus? ¿Hay interés de Airbus en promocionar productos de defensa? Sí, absolutamente. De hecho, quizá la pandemia lo que nos obligó es a tener un distanciamiento, ¿no? De alguna forma con los clientes, salvo en la parte operacional, donde pusimos el foco para que pues las operaciones pudieran llevarse a cabo. Pero es verdad que hablar de proyectos durante el COVID era muy complicado, ¿no? Porque los requerimientos eran otros, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos hablando de esos requerimientos. 2 años han pasado, algunos requerimientos empiezan a ser muy urgentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, empezamos a hablar sobre necesidades, empezamos a hablar sobre proyectos, empezamos a hablar sobre algunos productos conocidos y otros no tan conocidos. Claro. Si queréis podemos desarrollar a lo largo de la entrevista. Seguro. Algunas de estas necesidades de las que estuvimos hablando son nuevas a partir de la pandemia. Pues sí, vamos a ver, lo que antes era una dinámica, digamos, positiva y ahora es una urgencia. Por ejemplo, es todo el tema de UAVs, por daros un ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema de UAVs nosotros estamos siendo muy activos y también estamos incluso pensando en el desarrollo de un UAV nuevo llamado SIRTAP, que queremos en principio lanzar en colaboración con Colombia y tal. Bueno, ese proyecto está sobre la mesa y estamos todavía en la fase de definición, ¿de acuerdo? Pero bueno, el tema de UAVs, como digo, es genérico, es una necesidad total. Y luego hay otro tema que es hiper urgente y es el tema de imágenes satelitales. O sea, el tema de imágenes satelitales y de vigilancia marítima también, por así ponerlo. Claro. Ya no tanto como un tema de seguridad nacional, pero también un tema como en apoyo de la sostenibilidad. Es decir, seguro, para evitar la deforestación, en apoyo de la agricultura, para el manejo de catástrofes naturales. Entonces, hay una dinámica muy fuerte en necesidad de estas imágenes. Es verdad que todos los países de la región no pueden permitirse la compra de un satélite, pero puedo asegurarles que todos los países de la región pueden tener acceso a nuestras constelaciones, claro, para obtener esas imágenes. Exacto. Otra cosa que, bueno, en este último tiempo fue importante también con respecto a lo que es imágenes y poder tener un mejor control es incendios forestales. Absolutamente. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hablamos de incendios forestales, hablamos de pesca ilegal, claro, por ejemplo, hablamos de inmigración, sí, también, hablamos de narcotráfico. Es decir, las aplicaciones que tienen son increíbles. Nosotros hemos desarrollado algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten comparar situaciones y alertar a los clientes en temas concretos, ¿no? En función de la misión. Es una necesidad, como digo, y es verdad que bueno, lanzar un satélite lleva una serie de trámites y costes que, digamos, Airbus provee los servicios hoy que evitan ir por ese camino. Seguro. Y acceder directamente a nuestras constelaciones. Y bueno, yo creo que a través de ello obtiene esta información que estamos hablando, claro, que es vital, que es, primero, sostenibilidad, como decía antes, pero segundo, es una información vital en casos muy concretos como incendios, como pueden ser catástrofes, etcétera. Una cuestión, hace un tiempo lo venimos hablando nosotros, así, charla de café. Muchas veces la combinación de un UAV y más imágenes satelitales ponen un poco en tela de juicio la necesidad de un MPA. Pues sí y no. Vamos a ver, para mí el MPA imágenes y UAVs son sistemas complementarios. ¿Por qué? Me voy a permitir explicar. Primero, cuando uno está en una vigilancia, digamos, sin ninguna alerta vital, el satélite es la herramienta adecuada. Claro. Lo está observando, no tiene por qué enviar, digamos, efectivos a ningún punto concreto, ¿de acuerdo? Cuando hay alguna alerta ya dada por el sistema satelital, pues bueno, pues uno puede utilizar los UAVs para constatar, ¿no? Bueno, pues que digamos que esa actividad se está llevando a cabo, ¿no? Y ahí hasta ahí llega el UAV.
constata, da información, pero si luego quiere tomar acción, patrulla marítima es el que tiene que ponerse en acción, ¿no? Entonces, como podéis ver, los tres son complementarios y lo que sí hacen es que sean muy eficientes en cuanto a coste. Es decir, tú no tienes que estar patrullando con tu patrulla marítima a diario en una costa si tienes unos satélites que te permiten tener esas imágenes a diario. Seguro. Un proyecto de UAV que esté orientado que esté en desarrollo ahora para el bus, que esté orientado a ese tipo de vuelos de larga extensión, de larga duración. Sí, en principio el proyecto que tenemos en mente, porque todavía no está lanzado, es el desarrollo del SINTAP, ¿no? El SINTAP, sabéis que es un proyecto que llevamos tiempo hablando de él, pero que ahora yo creo que estamos llegando al punto álgido, ¿no? Y que tiene una carga de pago de 150 kilos, etcétera. Va a ser un competidor muy duro de los Hermes. Entonces estamos hablando de una UAV muy serio de categoría, y que yo creo que con unos requerimientos nuevos, con unas especificaciones muy modernas, y yo creo que es el UAV que requiere el mercado a corto o medio plazo. Y el Eurodrone estaría eventualmente disponible ya para exportación también, bueno, es una categoría superior. Absolutamente, nos encantaría exportarlo. Lo que pasa es que realmente es el top de top de los drones, ¿no? Entonces entendemos que es pues un producto más selecto, más caro evidentemente, ¿vale? Pero el bus estaría encantado de exportarlo si el interés estuviera ahí, es evidente, ¿no? El tema de los represas Sentries en Europa. Hace un tiempo estamos siguiendo los procesos de reemplazo de los aviones de alerta temprana, y sabemos que de la OTAN, y sabemos que Airbus tiene una propuesta con alrededor del 330 y del 320, ¿no? Sí, estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que las propuestas, digamos, que Airbus quiere lanzar son propuestas que están consensuadas con los clientes, ¿no? Claro. Es decir, nosotros tenemos una idea, pero evidentemente el cliente final es el que define la especificación del producto adecuado, ¿no? Y como sabéis, nosotros en Airbus lo que hacemos es tener, antes del lanzamiento de un producto, pues tener una serie de clientes que, digamos, están alineados respecto al producto, ¿no? Si cogemos como ejemplo el Eurodrone, pues gran parte del trabajo que se hizo hasta el contrato es alinear todos esos requerimientos, ¿no? Entonces, si hablamos de un avión de alerta temprana, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Necesitamos que ciertas naciones se alineen y que los requerimientos estén alineados para poder proceder al lanzamiento, ¿no? Sí, perdón, pero si hablamos de alineamiento de requerimientos y de productos europeos, tenemos que saltar al FCAS obligadamente. ¿En qué situación está actualmente la parte del alineamiento? Bueno, la parte del alineamiento, como sabéis, hay ciertas fricciones, ¿no? entre la parte industrial, ¿no? Yo diría, la parte política, yo creo que entienden, en toda Europa se entiende que hay que dar el siguiente paso, ¿no? La parte industrial, obviamente, tenemos que aprender a trabajar juntos. Airbus tiene una tradición ya de años de trabajar en consorcios, etcétera. Dassault quizá no tenga tanta tradición, pero bueno, yo creo que todos ganamos con esa alineación, y que yo creo que tarde o temprano se va a llegar al entendimiento que hace falta, ¿no? Yo creo que el interés está ahí, el apoyo de los gobiernos está ahí, y yo creo que es algo que anecdótico, yo diría, cuando lo veamos a lo largo de los años, ¿no? De fines de febrero a esta parte, la parte de política, digamos, tuvo que rever ciertas reservas que tenía a la hora de impulsar programas nuevos de defensa. Bueno, realmente el problema está que, bueno, después de la pandemia, evidentemente, hemos vivido una época de los presupuestos, bueno, empezaban a ser escasos, ¿no? Entonces, los requerimientos de defensa necesitaban más alineamiento que antes, si quieres, ¿no? Pero a pesar de ello, hemos visto productos nuevos y programas importantes, y vuelvo a repetir, el Eurodrone es uno de ellos, ¿no? Que han terminado saliendo, ¿no? Yo creo que donde cambia todo es con la guerra de Ucrania, por ejemplo, donde ahora se entiende que la defensa es crítica, ¿vale? Y claro, la defensa no se genera de un día para otro. Es decir, yo no tengo mis cazas preparados si no los tenía antes, yo no tengo mis pilotos entrenados si no lo he hecho antes. Entonces, son inversiones muy pesadas que muchas veces pues no se ven la necesidad inmediata, pero que hay que tener, porque bueno, la guerra de Ucrania nos ha enseñado que lo que creíamos que era el pasado no es tan pasado, desgraciadamente, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo impactaría en Airbus la inversión
fenomenal que va a ser Alemania en su industria de defensa? Bueno, yo creo que Alemania y el resto de países europeos, incluyo España, incluyo Francia, sin duda, ¿no? Todos ellos van a incrementar su gasto en defensa. El problema es que el gasto de defensa yo creo que va a ir en diferentes líneas, ¿no? Unas son en aumentar la operatividad de sus flotas, de sus equipos. Hablamos de las tres ejércitos, no solo de la parte de aviación, ¿no? Entonces, yo no lo veo tanto como que nos va a generar lanzamiento de nuevos programas, aunque lo puede facilitar. Lo veo más como que el soporte de las flotas y el tener la preparación adecuada de todos los activos disponibles sí va a estar financiada correctamente año a año, ¿no? Y donde se vean, digamos, gaps o digamos áreas de donde haya que incrementar los equipos militares, pues ahí sí que va a haber una inyección importante. Nosotros estamos, por ejemplo, muy satisfechos porque me preguntabas del FCAS. Para mí el Eurofighter es de modo inmediato, es la clave, es la respuesta, ¿no? El Eurofighter va a seguir volando hasta el 2040, tenemos que seguir invirtiendo en avanzar el avión en la parte de guerra electrónica, ¿no? Es un avión que es la columna vertebral, ¿no?, de las defensas europeas, ¿no? Sí. Entonces, y es un avión que está en permanente desarrollo, esto es muy importante, no es un avión antiguo en ningún modo. No, justamente le quería preguntar sobre los programas de modernización que puedan existir para el Eurofighter, además de bueno, que Alemania firmó por 15 SR. Correcto. Y si es probable que los demás miembros del consorcio Eurofighter se interesen por este modelo de guerra electrónica. Pues yo creo que conforme vamos avanzando y dada la situación cambiante de la, digamos, política en la zona europea, ¿no?, con el tema de Ucrania, obviamente todos estos temas son hiper interesantes para todos los gobiernos de la zona, ¿no? Yo lo que sí quiero subrayar es que, bueno, Eurofighter bueno, tuvo su trancha 1, su trancha 2, su trancha 3, luego ha habido una trancha 4 ahí encubierta con Alemania y España comprando aviones adicionales, pero estamos hablando ya de la trancha 5, sí. Y lo que hablamos es de la evolución continua del avión, del upgrade continuo, la actualización continua de los sistemas, y que el Eurofighter es el avión de combate hasta el 2040 y más allá, porque luego estoy convencido que se integrará con el FCAS dentro de la plataforma. ¿Nos podría contar qué improvements tiene la trancha 5? Bueno, sí, no, básicamente estamos hablando más del área de guerra electrónica, ¿de acuerdo? Yo creo que hoy el tema de la aerodinámica queda en un segundo plano, porque ya sabemos que son aviones que son fenomenales. Computadoras con alas. Claro. Correcto, con lo cual, bueno, pues mejorarla se puede mejorar siempre, pero es marginal, ¿no? Donde siempre hay mejora, porque la electrónica evoluciona a una velocidad enorme, es en la parte de guerra electrónica, ¿no? Y de las capacidades que tiene de ataque el avión, ¿no? Entonces ahí sí que yo te diría que es un continuo desarrollo. Es decir, yo, conocedor del programa Eurofighter, creo que vamos a ir viendo diferentes fases de desarrollo, ¿de acuerdo? Y alcanzando diferentes hitos, ¿no? Entonces, yo creo que el avión seguirá en desarrollo hasta que digamos que se integra en el FCAS, claro, sinceramente. Claro, o sea, a partir del Combat Cloud. Absolutamente, la integración de la conectividad, el tipo de rol que puede jugar, cómo se complementará con el FCAS, con los drones que se van a diseñar también, etcétera. Es decir, qué tipos de misiones vamos a tener. La 400, que correcto, también va a tener una participación fundamental en un paquete de ataque. Y ahí es verdad que en el FCAS se integran todos nuestros productos, ¿no? Tenemos desde los tanqueros, el A400, el Eurofighter, el FCAS cuando esté volando los enjambres de drones, más los satélites proveyendo conectividad, más todo esto es realmente un sistema, ¿no? El otro día me preguntaban del FCAS, me preguntaban, bueno, el FCAS es un avión, digo, no, el FCAS no es un avión, el FCAS es un sistema de combate. ¿Vale? Se han encargado de decirlo claramente eso. Yo creo que es muy importante que se mantenga eso en mente, porque es un salto cuantitativo enorme. Claro, pero también pasa de una concepción o antigua o equivocada de lo que es un sistema de combate de un avión. O sea, siempre a mí me divierte mucho leer muchas veces esas comparaciones avión contra avión. Pero no, ¿en qué contexto? ¿Con qué soporte? ¿Bajo qué escenario? ¿Con qué reglas de empeño? O sea, hay un montón de cosas. Y yo creo que estamos en una fase incipiente de lo que es el FCAS, ¿no? Porque hoy en día, cuando hay una operación militar, pues tienes satélites que te están dando información sobre el terreno, estás teniendo telecomunicaciones, el jamming, o sea, hay un montón de escenarios que están ya en juego, que hoy no están tan integrados, pero que cuando tengamos el FCAS van a trabajar como un solo sistema, ¿no? Y de ahí llegamos al salto, ¿no? El avión
avión contra avión es algo de la guerra de los 70. Creo que ya estamos muy lejos de esa situación. Nosotros siempre hablamos con él, asado de por medio, como sea. Decimos, lo que hace furtivos a los aviones no es ni la pintura ni la forma, sino que pueden recibir información en tiempo real sin estar emitiendo, sin el radar prendido. Correcto, y de hecho, bueno, los radares, las capacidades que tenemos de los radares hoy en día, con por ejemplo el E-Scan en el Eurofighter, imaginaros, es realmente, vamos, digamos, estamos lanzando misiles a objetivos que están a una distancia que sería impensable, ¿no? Hace años, ¿no? Entonces, por eso digo que el gran avance en el Eurofighter, que continuará sin duda, es toda lo que es la guerra electrónica, ¿no? La Electronic Warfare, ¿no? Una cosa que hablábamos en 2021, en plena pandemia, cuando habíamos hecho la entrevista por Zoom, era justamente la necesidad de incorporar rápidamente capacidades de logística por la pandemia y la importancia de la tecnología de uso dual, ¿no? O sea, que poder reconvertir un MRTT o la misma 400 que ha enviado insumos. Correcto. Creo que no hubo tiempo para que, digamos, se creara capacidad ociosa, ¿no? O sea, no hubo tiempo de grandes pedidos ni nada por el estilo para que hoy, pero lo que sí mostró la pandemia es justamente la necesidad de poder contar con ese recurso. ¿Cómo lo ves en el futuro cercano? O sea, ¿cómo se reconvierte ese recurso que hoy sabemos que es necesario? Pues mira, yo te diría, uno de los grandes problemas que veo en la región es que básicamente todo el tema de transporte logístico se basa muchas veces en aviones antiguos, usados, de segunda mano, que realmente son a lo mejor muy baratos de adquirir, pero muy costosos de operar. Y ese coste de operación no es solo coste de operación, es algo que también que la disponibilidad del avión, cuando se hace falta repuestos para un avión antiguo, es muy complicado, ¿no? Entonces, hay un problema realmente de disponibilidad de flota en general, no en ninguna fuerza armada en particular, y en todas en general, por este tema que estoy comentando, ¿no? Entonces, es verdad que se han dado cuenta que el transporte logístico es clave, no solo para operaciones militares, sino también para apoyo de la sociedad civil, ¿vale? En todas estas operaciones de, pues si hablas de incendios, deforestación, de una catástrofe natural, tú necesitas este transporte logístico, en cualquier caso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Pues yo creo que las diferentes fuerzas armadas ya se dan cuenta de que es necesario dar un paso adelante, ¿no? Entonces, hay una fase primero que es entender que hay aviones que no pueden volar durante 50 años, que es una realidad, que eso es costosísimo y es poco eficiente, ¿de acuerdo? Y que hay que pasar al siguiente nivel. El problema es que la adquisición nunca viene bien, porque es una inversión importante y todos los países tienen mil necesidades. Seguro. Pero yo creo que estamos empezando a avanzar, a entender que ya hay que empezar a dar ese paso, y tenemos en este momento unas cuantas campañas muy significativas. Yo diría que en muchos casos sobrevenidas por estos dos temas, ¿no? Primero, porque durante el COVID se dieron cuenta que la capacidad de transporte logístico es clave, y segundo, porque también se han dado cuenta que, bueno, trabajar con aeronaves muy antiguas es absolutamente inoperable. Y en este contexto, ustedes recibieron ayer la visita del presidente de Chile, y entiendo que, me imagino que habrán hablado sobre el MRTT. Bueno, el MRTT hemos estado hablando con varios países, para serles sinceros, ¿no? Y el MRTT yo creo que es una capacidad que es absolutamente necesaria en la región. ¿Por qué? Primero porque tiene un carácter de multipropósito, de multirol. Entonces, bueno, eso es una capacidad de transporte de pasajeros, de carga también a la vez, que ya de por sí, por su tamaño, no está disponible en las fuerzas aéreas en general, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Luego, como sabéis, hay adquisiciones o programas de adquisición de aviones de combate, ¿de acuerdo? Entonces, tener el avión de combate y no tener tu avión de repostaje es, digamos... ¿Un multiplicador de fuerzas? Exacto, absolutamente, es impensable, ¿no? Tienes que tener ambos, ¿no? Entonces, de hecho, Brasil puedo decir públicamente, Brasil está dando los primeros pasos para introducir el MRTT en la región con 2 aviones. De hecho, acaba de firmar la compra de esos aviones a través de aviones de segunda mano, y bueno, estamos ya en discusiones de ver cómo podemos proceder a la conversión, ¿de acuerdo? Pero hay otros países en la zona, entre los cuales me preguntabas por Chile. Yo creo que el MRTT encaja perfectamente en las necesidades de Chile. Tendremos que trabajar con ellos, porque ahora es un momento también de cambio, de gobierno, etcétera, pero yo creo que es un avión que entra perfectamente no solo en las necesidades militares, sino también en las necesidades sociales en el país. Exactamente, sí, se va transformando algo militar a un avión gubernamental. Correcto. En Europa, justamente con los MRTT, existe el MMF, ¿no? La Fuerza Multinación.
¿Ves algo así posible en esta región? En la región lo veo un poco complicado porque yo creo que hay cierta, ¿cómo llamarlo? Los países son muy independientes entre sí, ¿no? Diversidad de intereses. La diversidad, entonces eso se protege mucho, ¿no? Me gusta la definición. Me gusta la a veces definición. es tan elegante. Absolutamente, absolutamente. Entonces, proteger esa diversidad tiene costes. Claro. Tiene costes, ¿no? Mientras que yo creo que en Europa hemos vencido esas reticencias, ¿no? Y eso lleva a crear sinergias, y el programa que me cuentas, el MMF, es un ejemplo. Yo creo que todavía no estamos ahí en América Latina para que eso se produjera a corto plazo. Ya me gustaría a mí verlo porque creo que sería excepcional, ¿no? Una capacidad para la región consorciada de alguna forma, ¿no? Un potencial enorme, sí. Claro. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de haber visto los A321LR de la Luftwaffe convertidos. Sí. Más allá de que la oferta estrella de la parte de transporte estratégico sigue siendo el MRTT, y en la parte más baja del segmento, el C295, por ejemplo, Sí. un 321LR convertido en la región, ¿alguien ha manifestado interés? Hay discusiones, hay interés. La plataforma no me es evidente en este momento, es decir, no hay una claridad en cuanto a la plataforma, es decir, puede ser también el A220. Ajá. Cuidado, bueno, por tamaño también puede ser, ¿por qué no? Tenemos que entender cuáles son los requerimientos. Como dije antes, el gran problema aquí es que nuestros clientes tienen que alinearse en cuanto a requerimientos, y entonces podemos definir, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente tenemos unas plataformas excelentes de diferentes tamaños que podemos acceder directamente, ¿no? Claro. Lo que es más crítico es entender esas especificaciones, qué tamaño vamos a tener de avión, qué rangos vamos a operar, Claro. etcétera, y a partir de ahí definir la plataforma. Claro, justo se me vino a la mente con el AF350F estamos hablando de una nueva plataforma de carga. Correcto. Y me imagino que la conversión, si bien es cierto que teniendo un 330 MRTT, ir a un 350 sería como ya como un poco overkill, ¿no? O sea, Bueno, no necesariamente, digamos, se canibalizan el uno con el otro. La verdad es que de momento el grado de sofisticación y de disponibilidad que hemos alcanzado con el 330 MRTT hace que ver otras opciones en este momento no sean tan apetecibles, Claro. porque tenemos un avión que funciona muy bien, que opera muy bien, que está muy disponible. Entonces, bueno, ¿cuánto vamos a mejorar yendo a otra plataforma? Pues no sé si vamos a introducir ruido en el sistema, mejor Seguro. que centrarnos en lo que el 330 MRTT nos puede dar, ¿no? tal vez un 330 Neo MRTT. Veremos en el futuro lo que la empresa decide, ¿no? Pero bueno, yo de momento nosotros estamos muy satisfechos con el 330 MRTT. Creo que da todo tipo de operaciones multirol que el cliente Seguro. busca, y yo creo que contra más madurez alcancemos, más fácil va a ser de operar, más satisfechos van a estar los clientes, con lo cual yo creo que estamos en el momento, un poco en el momento dulce, ¿no? del MRTT, si quieres. Estaba pensando si en el futuro desarrollo podría tener el MRTT la capacidad de ser un hub de comunicaciones en caso de que de un conflicto de alta intensidad donde el acceso a la comunicación satelital sea complicado. Estoy convencido que en el programa EFCAS, en el sistema EFCAS, como digo, todos esos variables se van a poner sobre la mesa. Y obviamente está el famoso jamming de comunicaciones, que a lo mejor hay que utilizar un 330 como relé de comunicaciones cuando el satélite está, digamos, en operativo. Eso para mí es un escenario del sistema EFCAS, en definitiva. Me falta a FJT. ¿En qué estado está el proyecto de Advanced? Bueno, el proyecto del entrenador está en stand-by, para serte sincero, simplemente porque, bueno, sobre la mesa había varios proyectos, ¿de acuerdo? Que podíamos lanzar a nivel europeo. Estos son proyectos donde los gobiernos europeos se alinean, y, bueno, el entrenador no era la prioridad número uno. Entonces, bueno, nos hemos centrado en otros proyectos. Bueno, el Eurodrone, claro, me repito, pero es un ejemplo de prioridad, ¿no? a nivel europeo. El proyecto puede estar sobre la mesa en cualquier momento, ¿de acuerdo? Pero de momento yo diría que, siendo sinceros, ahora mismo en stand-by, y vamos a estudiar, bueno, pues si ese es el proyecto realmente que merece la pena, o hay otros tipos, modelos de avión que son más necesarios para el mercado, tanto en Europa como para la exportación, ¿no? Si me permite, me gustaría que les explicaras un poco el demostrador tecnológico de Nubes Fix, lo que se está haciendo Sí, para bueno, sostenibilidad. Pues mira,
en defensa, hablar de sostenibilidad puede sonar incluso raro, ¿no? Pero me gustaría aclarar primero, cuando hablamos de satélites, los satélites son herramientas claves para la sostenibilidad, ¿no? Lo hemos comentado antes, entonces no me repito en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de aviones, nosotros también estamos viendo cómo nuestros aviones militares pueden también contribuir a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos cogido un C-295, hemos hecho de él un banco de prueba y hemos empezado a probar nuevas tecnologías, como puede ser la deformación del ala en función del momento de vuelo que tenemos, digamos, los ángulos de los wingtips en función también del crucero, utilizar nuevos materiales, y todo ello lo que ha contribuido es a reducir 3 parámetros claves. Uno es reducción de combustible, de consumo, reducción de CO2, reducción de óxidos nitrosos y reducción de ruido. Claro. Entonces, fijaros que con una plataforma tan digamos, asequible como el C-295 nos puede dar un salto cualitativo en cuanto a lo que es sostenibilidad en general, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? ¿Y hay algunos proyectos en desarrollo para el C-295 en el sentido de que podría incorporar mayores capacidades? Evidentemente tiene, con pallet tipo roll-on, con sistemas ISR, sí, o de otro tipo? Sí, bueno, los proyectos están ahí. La plataforma, vamos a ver, la plataforma realmente es una plataforma que nos da una disponibilidad enorme, ¿no? Como decías, el caballo de batalla, ¿no? Claro. Entonces, tener diferentes tipos de misiones dentro del mismo sistema es algo económicamente enorme, y segundo, para operar es muy fácil, porque los pilotos ya están entrenados, etcétera, ¿no? Aquí lo que sí necesitamos, cuando llegamos a temas muy específicos, muy claves, es realmente entender que hay un mercado realmente para ello, ¿no? Y que haya unos líderes, digamos, entre cuanto a los clientes que quieren que lancemos ese desarrollo, ¿no? Todavía no lo tenemos tan visible, ¿no? Como para decir, oye, este elemento realmente encaja 100%, en concepto está ahí, ¿no? Y los conceptos están ahí, ¿no? De que podríamos hacer, pero realmente tenemos que asegurarnos que si invertimos en esos desarrollos, los clientes van a estar respaldándonos, ¿no? En ese tema, ¿no? Última de mi lado, y pleno gusto particular y subjetivo. A400M para la región, necesito ver uno cada tanto. De verdad que me alegra que me la preguntes, porque si no me la preguntas te lo hubiera dicho yo. El A400M, vamos a ver, hay un problema genérico en las fuerzas aéreas, quizá por la compra de estos aviones de segunda mano, de ocasión y tal, que podemos ver que las fuerzas aéreas no están estructuradas adecuadamente en cuanto a aviones de transporte, ¿no? La mayoría de las misiones de transporte se hacen siempre en aviones más ligeros, medios, como el C-295. Entonces tu flota de 295 tienes una flota muy importante. Cuando vas subiendo de tamaño, pues si me meto en el tamaño del C-130, del KC-390, por decir un tamaño, pues ahí ya voy a hacer el 25% de las operaciones. Entonces, si yo tengo, imaginemos, 10 295, a lo mejor C-130 me hacen falta 5. Claro. Pero es que hay un segmento que en las fuerzas aéreas en Latinoamérica no se cubre, que es el transporte, digamos, estratégico, táctico, que brinda la A400M, ¿no? Y eso está vacío. Es curioso que es un área está vacía, ¿no? ¿Cómo se cubre? Pues la realidad se cubre siempre, pues, bueno, pidiendo prestado el C-17 de tiempo en tiempo. Yo creo que ya es hora de que el A400M forme parte de las fuerzas aéreas, ¿no? De hecho, trae capacidades que yo creo que van a ser el punto de espaldarazo del programa, ¿no? Estamos desarrollando ahora, por ejemplo, potencialmente que el avión tenga un rol antiincendio. Ajá. Cuando hablamos del A400M, con la capacidad de carga que tiene, con un rol antiincendio de verdad, creo que es un game changer, ¿vale? Y este verano, en el verano europeo, ¿no? Vamos a estar probándolo, ¿no? Los incendios en España, que desgraciadamente tenemos tantos, pues nos van a dar la oportunidad. Que compartimos todos. Exactamente, nos van a dar la oportunidad de compartir y ver cómo funciona, ¿no? Entonces el A400M, yo creo que tarde o temprano tiene que llegar. Es un avión único, es un avión que más que un avión de defensa, como muchas veces lo etiquetan, es un avión de apoyo en catástrofes, en necesidades, en traslados de equipos. Lo hemos visto en Kabul repatriando. O sea, lo hemos visto en las operaciones que realmente hoy en día son importantes, ¿no? Total. Espero verlo pronto en la región. No vamos a cesar. Es verdad que introducir el 330 MRTT y el A400M a la vez es complicado porque los presupuestos son limitados. Seguro. Entonces vamos a ver, tendremos que ser pacientes y dejar al cliente que decida por qué opción se decide. Genial. Para terminar, una frase que quieras recalcar de todo lo que has dicho.
Pues de todo lo que ha dicho, pues yo de repetir que el compromiso de Airbus con América Latina se reitera año tras año con nuestra presencia, que no cesamos en trabajar con nuestros clientes y que esperamos seguir trabajando muchos años más. Venimos trabajando 50 años ya en América Latina y estoy seguro que en los próximos 50 seguiremos hablando del mismo tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Víctor.